Y compartir esta información que tenemos en esta noche. Y nos da mucho gusto, aparte de que ustedes como colegas estén conectados, nos da mucho gusto que en esta noche nos acompañe en la presentación el doctor Humberto Gudiño. El doctor Humberto Gudiño Solorio es médico internista, egresado del Hospital General Regional número 1, Carlos MacGregor. Es profesor de pregrado y de posgrado en la residencia de medicina interna y de infectología. Y además es pues líder de opinión en muchas áreas acerca de el VIH. También el doctor es maestro y doctor en alta dirección. Y sobre todo, tenemos la fortuna de ser muy buenos amigos. En esta noche nos va a compartir acerca de la información más importante que se generó en el último Congreso de Retrovirus y Enfermedades Oportunistas de este año. Entonces, le damos muchas gracias al doctor Gudiño que nos haya dado esta oportunidad de estar con nosotros esta noche. Hola, muchas gracias por la presentación a la doctora Molina. Muchas gracias a la mesa directiva actual entrante de la Asociación Médica Mexicana de VIH, el haberme invitado a poder compartir un poco de lo que se dio en el pasado CROI 2024 que se realizó en Denver, Colorado. Un placer poder estar acá con ustedes y que me den la oportunidad de poder compartir este tema. ¿Me dan la posibilidad de compartir, por favor? Listo. Eh, ya. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a tocar unos temas. Traté de hacer una selección, pues, de estudios que considero yo que son representativos en la actualidad en el manejo de personas que viven con VIH y de lo que se tocó en la pasada conferencia de infecciones oportunistas y retrovirus en Estados Unidos. Entonces, no tengo conflictos de interés para esta sesión. Y bueno, dentro de la agenda voy a hablar un poco de actualidades en antirretrovirales de larga duración. Como ustedes saben, en la actualidad todavía no tenemos aquí en México estos antirretrovirales de larga duración. Sin embargo, eventualmente los vamos a tener. Creo que a nivel mundial, internacional, en muchos países y ya en varios continentes está creciendo la información acerca de estos tratamientos. Les voy a hablar un poco de antirretrovirales, simplificación en primera y segunda línea, algo de la nueva información que se produjo en este congreso. Voy a hablar un poquito de comorbilidades y coinfecciones. Voy a hablar de un estudio que ha llamado mucho la atención en nuestro país, como es el de BFTAF 2 veces al día en personas con tuberculosis. Y vamos a hablar de algunos otros estudios de la implementación de Doxipep, que ya va bastante avanzada en algunos, específicamente en Estados Unidos, en San Francisco. Y la perspectiva de utilización aquí en México, un poco de los potenciales tratamientos que pueda haber a futuro para la infección por VIH y vamos a hablar un poquito de PEP. Bueno, pues me gustaría empezar con estudios. Ustedes ya saben que ya hay evidencia bastante buena, no solamente en ensayos clínicos, sino en estudios de vida real acerca del uso de cabotegravir rilpivirina en personas que viven con VIH y ahora parte de lo que se está buscando es ver algunas poblaciones específicas donde pudiera ser de utilidad el uso de estas combinaciones de tratamiento que son biterapias. Uno de los estudios que les voy a comentar es el estudio CARES, que fue un estudio que se realizó en África
en el África subsahariana con un enfoque de salud pública. Este estudio es un estudio de fase 3B aleatorizado de grupos paralelos. Aquí lo que hicieron es incluir a personas que tuvieran más de 18 años, que tuvieran un tratamiento antirretroviral estable y que tuvieran una carga viral de menos de 50 copias, que estuvieran virológicamente suprimidos y que no tuvieran fracaso virológico previo o que no tuvieran infección por virus de hepatitis B, porque obviamente les iban a quitar el tenofovir, y aquí lo que hicieron es que los aleatorizaron a dos grupos. Uno de los grupos pudiera estar en el grupo de cabotegravir-rilpivirina o mantenerse en el régimen oral que tenían, que habitualmente era tenofovir, emtricitabina o lamivudina, con dolutegravir o un análogo nucleócido como pudiera ser y el otro grupo inicialmente les dejaron 4 semanas para el pibrina. Aquí lo que buscaban era hacer el análisis cada 24 semanas para ver cómo era la respuesta virológica de las personas, y el outcome primario era que las personas estuvieran indetectables a las 48 semanas. Entonces, aquí son las características de toda la población. La mediana de edad era de 42 años, un 57% eran mujeres, eran personas que tenían un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado, y también, como era lógico, prácticamente el Hola, 99% de las perdón, personas un- eran de raza negra, pues porque doctor Gudiño, como que se está cortando tu voz. A lo mejor si apagas tu... Hola, hola, la mediana de terapia antirretroviral que tenían, hola, hola, y fíjense, aquí hola. he estado poniendo. Sí, bueno, Hola, es que te... Ay, ya hasta se fue. Sí, ya le comenté al doctor que tenía mala señal, entonces yo creo que ahorita se va a volver a conectar. Ok, voy a poner en pausa la grabación. de el África subsahariana. Entonces, aquí justo lo que se buscaba era cuál era la tasa de respuesta en personas que continuaran el tratamiento antirretroviral con tenofovir, emtricitabina, dolutegravir, o que se cambiaran a tratamiento de cabotegravir-rilpivirina. Aquí la mediana de edad de las personas participantes era de 42 años, eran mujeres, y el 21% eran personas que tenían un índice de masa corporal 21%. Algo importante es que eran personas que habían sido expuestas a análogos no nucleócidos y también a inhibidores de integrasa, que es uno de los peros a lo mejor que se ponía en estos estudios. Sí, a lo mejor expansión de uso de simplificarlos a estos esquemas de tratamiento, y tal vez donde había un impacto sobre los desenlaces primarios, que era mantener una carga viral indetectable. Si se dan cuenta aquí en los resultados de eficacia, prácticamente el 96% de las personas que estuvieron en el grupo de cabotegravir-rilpivirina lograron mantener una carga viral indetectable. Y fíjense algo también importante, 82.7% de los participantes recibieron a tiempo el total de las inyecciones, es decir, si hubo una buena adherencia. Igual
Algo que se pensaba es que a lo mejor en sitios donde hubiera un contexto un tanto desfavorable pudiera ocasionar una disminución de la adherencia en estos contextos, y parece que esto no ocurrió. En cuanto a los estudios, en cuanto a la seguridad de los tratamientos antirretrovirales, lo que se observó y lo que se vio eran efectos adversos relacionados a la inyección, y si se dan cuenta, un buen porcentaje de las personas llegaban a tener efectos relacionados con la inyección. Sin embargo, eran efectos leves que desaparecían conforme iba avanzando la terapia antirretroviral, y también se les hizo cuestionarios de satisfacción, y con una diferencia estadísticamente significativa, hubo una mejora importante en cuanto a la satisfacción de inyectarse versus continuar con el tratamiento antirretroviral oral. Otro de los estudios importantes que se realizaron fue este estudio, que es el IMPACT 2017, MOCA. Aquí lo que se vio eran personas adolescentes que estaban entre 12 y 18 años de edad y que pesaran más de 35 kilos. Se encontraron aquí 18 centros a nivel internacional, incluidos centros de Estados Unidos, Uganda, Botswana, Sudáfrica y Tailandia. Y aquí lo que hicieron es que les dieron 4 semanas vía oral al momento de incluirse al estudio, 4 semanas vía oral de cabotegravir rilpivirina, y después les dieron el régimen de cabo-rilpi cada 8 semanas, y el seguimiento era hasta las 96 semanas. De hecho, lo que se acaba de publicar son los primeros resultados de este estudio. Entonces aquí lo que vieron en este estudio, en esta corte, que la mediana de edad fue de 15 años, un 51% fueron mujeres y el 74% era raza negra. Y también algo, miren, importante, el 92% venían de infección vertical, que creo es de estos estudios que tiene un gran porcentaje, y también es esperado por la edad en la que estuvieron los participantes, que eran de infección de transmisión vertical. Y se dan cuenta, fíjense, prácticamente el 96.5% mantuvieron cargas virales indetectables. Entonces, es uno de los objetivos de este estudio, es ver realmente si desde el punto de vista farmacocinético el comportamiento de estos fármacos, de esta combinación de cabotegravir y rilpivirina, era adecuada para personas entre 12 y 18 años, que fíjense, también el índice de masa corporal, o sea, no eran personas, eran personas delgadas. Y también una de las cosas que se vio eran que los efectos adversos más frecuentes eran problemas en el sitio de inyección, que habitualmente eran leves y que no ocasionaron problemas en cuanto a la interrupción de los tratamientos antirretrovirales. Otro de los estudios importantes que se publicó o que se comunicó en este congreso fue el ACTG 5359. Este estudio era un estudio también, un ensayo prospectivo, aleatorizado, abierto, fase 3. Y aquí eran personas, fíjense, este también es importante porque eran personas que habían tenido una respuesta deficiente a tratamiento antirretroviral, que habían tenido ya más de 6 meses de tratamiento antirretroviral, pero que habían tenido una respuesta deficiente. Entonces aquí lo que hicieron en el paso 1 es que eligieron a todas estas personas que tenían una carga viral detectable y los metieron a darles continuidad a ese tratamiento antirretroviral, pero les daban incentivos económicos condicionados a que estuvieran mejor controlados. Después de la semana 24, estos pacientes se aleatorizaron a continuar con el régimen oral o a meterse a tratamiento de cada 4 semanas a realizar a la semana 52. Entonces aquí el objetivo es ver si las personas tenían fracaso virológico o tenían un éxito virológico en comparación a la terapia oral o a mantener la terapia oral. Entonces, aquí lo que se vio es que la mayoría eran personas, prácticamente casi un 80%, eran personas que tenían más de 30 años, el 30% eran mujeres al nacimiento y habían pocas personas transgénero. La mayoría eran personas que eran de raza negra, y el 27% eran personas que eran
de raza blanca. Algo importante en este estudio, fíjense, que hubieran utilizado drogas intravenosas actualmente o en el pasado, el 14%. Entonces ya desde ahí pensamos que era la población que no iba a tener una adecuada adherencia. Criterios de no adherenciamiento que hubieran tenido pobre respuesta al tratamiento, un 65%, es decir, que llegaran a tener cargas virales detectables. Y la mediana de inclusión al estudio fue cuál era la seguridad del tratamiento con cabotegravir y rilpivirina en esta población. En este caso, el conteo de CD4 será estable, en promedio tenían 370, 380 CD4. Y fíjense, algo de lo que vimos en este estudio es que los resultados primarios era más común que las personas que se mantenían, continuaran con este esquema, tuvieran fracaso virológico, 38.5% en comparación a 24.1%. Después que se evaluó, en este caso, si la falla virológica estaba relacionada al tratamiento, se encontró que 26.2% de los fracasos virológicos en el grupo de la terapia oral estaba relacionada al tratamiento, es decir, a los efectos adversos que pudiera tener el medicamento, y en el caso del grupo de cabotegravir rilpivirina, solamente 9.6%. Entonces, en forma temprana debido a la eficacia superior que tuvo cabotegravir rilpivirina en criterios de valoración secundaria. O sea, fue tan bueno aquí que se implementaría este tratamiento que incluso fue suspendido el tratamiento de forma temprana. Este otro estudio es un estudio que se realizó en una clínica en San Francisco, es el pabellón 86, en una clínica de VIH financiada con fondos públicos, y aquí lo que se hizo es ver todas las personas que tuvieran más de 56 semanas en tratamiento antirretroviral antes de diciembre del 2025 y se incluyeron a este estudio. Se incluyó un total de 59 personas. Uno de los objetivos era que las personas que fueran incluidos a este estudio se les diera el régimen del cabotegravir rilpivirina cada 4 semanas, y si llegaban a tener de 3 a 6 meses supresión virológica, se les hiciera el ajuste de tratamiento antirretroviral a cabotegravir rilpivirina cada 8 semanas. El outcome primario es que los pacientes estuvieran indetectables y que hubiera persistencia del tratamiento antirretroviral, es decir, que continuaran en seguimiento y no hubieran suspendido el tratamiento antirretroviral. Entonces, en este caso, eran personas que no habían tenido supresión viral en este pabellón, en esta unidad médica de San Francisco. El 90% eran hombres, el 8% eran mujeres. Se dan cuenta, la mayoría de las personas eran personas que tenían más de 30 años, ya tenían una edad madura. El 40% eran personas blancas y el 23% eran personas negras. Algo aquí importante, fíjense, solamente el 47.5% tenían una vivienda estable y prácticamente el 53% no tenían una vivienda estable. Y acá otra cosa que me gustaría que pudieran ver es que un gran porcentaje de ellos eran usuarios actuales de metanfetaminas, cocaína o de opioides. Entonces, fíjense, el conteo de CD4, más o menos un 15% tenían CD4 de menos de 50 y solamente un 16% tenían CD4 por arriba de 500 células. Más o menos un 32% tenían cargas virales por arriba de 100,000 copias. Entonces aquí, pues el objetivo es ver los desenlaces. Vieron que prácticamente 48 de 59 pacientes llegaron a tener cargas virales indetectables a las 48 semanas. Al momento de hacer el análisis de cargas virales menos de 50 copias a la semana 48, el 93% de las personas mantenían cargas virales indetectables. Y si hacíamos el análisis con menos de 200 copias, el 95% de las personas habían estado indetectables. Solamente en el grupo de cabotegravir rilpivirina hubo una persona que tuvo viremias de bajo nivel
y en este caso se le intensificó con lenacapavir, con lo cual se mantuvo indetectable después del tratamiento. Un pequeño porcentaje suspendió el tratamiento a mediano plazo. Entonces, estos estudios han hecho que cambien las recomendaciones actuales de las guías internacionales. Creo que nosotros aquí en el país pues vamos quedando un poquito retrasados. En Estados Unidos ya están hablando, ya creo que ya es una realidad acerca del uso de estos tratamientos de larga duración, y aquí se toma la recomendación de que si son personas que en determinado momento no van a cumplir con un adecuado apego al tratamiento antirretroviral, pudiera ver y evaluarse si fueran candidatos a estas terapias de larga duración. Si también tienen alto riesgo de progresión de la enfermedad y estas personas no van a tener una buena adherencia al tratamiento antirretroviral, también pudieran considerarse candidatos a este tratamiento antirretroviral, que son parte de los cambios que se están teniendo en las guías internacionales, en este caso en las guías de los departamentos de salud de Estados Unidos. Y aquí, este último estudio de fármacos de larga duración, les quiero compartir algo que también se presentó en este pasado CROI, que es el uso de cabotegravir, que pudiera ser con rilpivirina o sin rilpivirina, más lenacapavir. Ustedes recordarán que el lenacapavir es uno de estos fármacos que la aplicación es cada 6 meses, una dosis, y en este caso eran pacientes que por X o Y motivo no lograban mantener su presión virológica y que en determinado momento se les potenciaba con el lenacapavir. Entonces, en este estudio que se incluyeron 34 pacientes, 76 eran 76% eran hombres cis y 24% eran mujeres trans. Y fíjense, cabotegravir 4 semanas, 24% estaban con esa combinación, cabotegravir rilpivirina o cabotegravir 8 semanas. Entonces aquí lo que buscaron es que si había resistencia documentada a análogos no nucleócidos o mutaciones a inhibidores de integrasa, y en este caso les potenciaron el tratamiento con lenacapavir. Entonces, estas son las cargas virales las cargas virales suprimidas previos al tratamiento, y una vez siendo intensificadas con se vio una respuesta bastante importante en los grupos que fueron intensificados pública. De acuerdo a los datos del estudio MOCA, se respalda la seguridad y eficacia del tratamiento, sobre todo en adolescentes, personas que pesen más de 35 kilogramos, como dice el estudio, y que tuvieran de 12 a 18 años. En el otro estudio, en el estudio de latitud o ACTG, en este estudio se ensayó en personas que pudieran tener problemas de adherencia y darles cabotegravir rilpivirina. Entonces son los primeros mensajes de esta primera parte. Ahora vamos a pasar a actualidades en tratamiento antirretroviral, pero voy a tocar unos estudios importantes sobre simplificación del tratamiento antirretroviral. Entonces, en este estudio, habían estado en tratamiento antirretroviral estable durante algunos años, disminución en la disponibilidad de ciertos fármacos, de lamivudina, dolutegravir, se les hizo en Malawi y Zambia. Fíjense, en Malawi se cambiaron todos los pacientes, independientemente del esquema que vinieran, pudieran venir de inhibidores de la proteasa, que eran la minoría, o de tenofovir emtricitabina con efavirenz o nevirapina, y en el caso de Zambia, no se cambiaron todos los pacientes, solamente se cambiaron aquellos que se consideraba estuvieran en supresión virológica. Entonces aquí lo que vieron era si después de este cambio de tratamiento, cuáles eran los factores de riesgo que pudieran hacer que pudieran estar no en control virológico.
Entonces, aquí lo que vieron era que los hombres que se habían hecho el ajuste de tratamiento tenían mayor riesgo de presentar viremias persistentes. También vieron que las personas que habían ajustado el tratamiento antirretroviral y tenían más de 400 copias, también tenían incremento del riesgo de permanecer con viremias altas al momento del ajuste de tratamiento. Y ustedes recordarán, es algo parecido a lo que se hizo en México cuando dejó de haber tenofovir antocistabina efavirenz. En muchos sitios se hizo el ajuste a BF-TAF. Entonces, en este caso fue con tenofovir, lamivudina y dolutegravir, y algo de lo que se vio es que la mayoría de las personas que estaban en tratamiento antirretroviral y se les ajustó este tratamiento, continuaban con una eficacia virológica adecuada. Los estudios también tiene mucha aplicabilidad en nuestro medio, es el cambio a un tratamiento de segunda línea con BF-TAF. Este estudio fue un estudio ensayo abierto realizado en Haití, y entonces incluyeron a personas que estaban en tratamiento antirretroviral con 2 nucleósidos y con un inhibidor de la proteasa. Y aquí lo que hicieron es que una parte se aleatorizó a cambiar a BF-TAF. En este caso no se les realizó una prueba de evaluación de resistencia, pero sí, la mayoría de las personas, prácticamente todos, estaban indetectables, y lo que se les hizo es búsqueda de resistencias por ADN proviral. Sin embargo, todavía no se cuenta con esos estudios de resistencia. Y entonces, y si se dan cuenta aquí en el FDA Snapshot, prácticamente el 94% del grupo de BF-TAF, en comparación de las personas que continuaban con el tratamiento con inhibidor de la proteasa, estaban indetectables. Entonces, creo que lo importante de esto es que eran personas que ya habían tenido un fracaso virológico, que se les había rescatado con tenofovir emtricitabina o algún otro vacún, más un inhibidor de la proteasa potenciado, y en este caso se les cambió a BF-TAF y demostraron que no era inferior versus continuar con el mismo tratamiento antirretroviral. Ahí, ¿cuál sería la mejor? Posiblemente la mejoría para nosotros como clínicos es que disminuimos la cantidad de tabletas. Entonces, en la actualidad no es un cambio que deberíamos de hacer hasta que no haya ajuste en las recomendaciones nacionales, pero es una perspectiva que a lo mejor pudiéramos tener a mediano o largo plazo. Otro de los estudios aquí importantes, y a lo mejor que pudiéramos mencionar, es algo que se hizo en Kenia. También más o menos es el mismo diseño de estudio que el que acabo de mencionar, nada más que acá, en lugar de cambiarlos a BF-TAF, se cambió a 2 nucleósidos con dolutegravir. Entonces eran personas que tenían un antecedente de fracaso virológico, que se les había rescatado con 2 nucleósidos más un inhibidor de la proteasa potenciado, y los aleatorizaron a 2 grupos: mantenerse con los 2 NUCs y con un IP potenciado versus tener 2 NUCs más dolutegravir. Y estos prácticamente son los desenlaces: 90.4% en el grupo de dolutegravir o 91.9% en el grupo del inhibidor de la proteasa potenciada. Entonces, es algo que también replica el estudio que acabamos de mencionar. Entonces, en cuanto a esto, de actualidades en tratamiento antirretroviral, específicamente simplificación, parte del resumen es que BF-TAF mantiene la supresión viral después de cambiar de un régimen de IP reforzado de segunda línea, y confirma de los resultados del estudio 2SD, que es el que les acabo de mencionar, y está a la espera de los resultados de las pruebas de resistencia de ADN proviral. El tratamiento antirretroviral basado en dolutegravir sigue siendo muy eficaz durante su implementación mundial, y el fracaso del tratamiento se relaciona principalmente a una baja adherencia. Se produce resistencia, pero es poco común, siguiendo las conclusiones del primer estudio que les mencioné. Sí, siguen por ahí, me escuchan, ¿verdad?
Entonces, Sí, doctor, vamos por a supuesto ver que sí. otro de los estudios. Gracias. Permítanme tantito que estoy intentando. Bueno, quería bajar un poquito la barra de herramientas que tengo hasta la parte superior porque me borra un poquito la pantalla. Pero bueno, vamos a continuar. Este estudio creo que es uno de los más llamativos para nosotros como clínicos y en el contexto nacional porque utilizamos VFTAF de forma, pues, forma muy importante. El 90-95% de las que inician con VFTAF. Entonces se presentaron los resultados de este estudio, que es el Capriza 093 Insight. Se trata de un ensayo de fase 2B, controlado, aleatorizado, no comparativo y abierto que se realizó en Sudáfrica. Entonces, ¿qué pacientes se incluyeron en este estudio? Se incluyeron personas que vivían con VIH, que tuvieran un CD4 de más de 50 células y que aparte tuvieran tuberculosis y que esta tuberculosis fuera sensible a rifampicina. Se incluyeron a personas que tuvieron una tasa de filtrado glomerular de más de 60 mililitros minuto, que no tuvieran antígeno de superficie hepatitis B y que tuvieran, por ejemplo, plaquetas más de 50,000 copias. Por cada paciente que iba a quedar en un brazo de tenofovir, lamivudina, dolutegravir, iban a quedar 2 personas con el grupo de VFTAF. Y esto lo que hicieron es seguirlos en el transcurso del tiempo. Durante 24 semanas, el tratamiento antirretroviral habitualmente era iniciado aproximadamente 2 a 3 semanas después de que habían iniciado, en este caso, el tratamiento antituberculoso. Y entonces los objetivos primarios era ver qué porcentaje de estas personas mantenían su presión virológica y cargas virales menores a 50 copias. Entonces, si se dan cuenta aquí, prácticamente la tasa de supresión virológica, tanto en el análisis snapshot como en el análisis por protocolo, prácticamente eran iguales. Prácticamente tanto en el grupo de VFTAF 2 veces al día, como en el grupo de tenofovir, lamivudina con dolutegravir también 2 veces al día, prácticamente las respuestas eran iguales. Una de las cosas que se vio es que efectivamente la rifampicina disminuía las concentraciones séricas de Bictegravir, sin embargo, los niveles de Bictegravir que se alcanzaban eran suficientes como para mantener los resultados virológicos. Una de las cosas que también vigilaron en este estudio es ver si las personas tenían efectos adversos y ver también la cantidad de efectos adversos y si estaban relacionados o no con el tratamiento antirretroviral. Una de las cosas que posiblemente más nos preocupan a los clínicos es ver si estas personas pudieran desarrollar proteinuria o enfermedad renal o que tuvieran desarrollar a lo mejor algún problema relacionado a la función hepática. Entonces, la verdad es que en general les fue bien en este estudio que es el Capriza, que probó VFTAP 2 veces al día comparado con tenofovir lamivudina más dolutegravir 2 veces al día. Otro estudio importante, ustedes recordarán el año pasado, el estudio REPRIV ocasionó pues pues creo que muchas reacciones a nivel nacional, a nivel internacional, pero algo que no sabíamos bien era por qué había esa disminución del 35% de eventos cardiovasculares mayores en el estudio REPRIV. Entonces aquí lo que hicieron estos autores en este estudio es ver cuál era la causa, si esta disminución del riesgo cardiovascular y eventos cardiovasculares en personas con riesgo cardiovascular bajo y moderado, si no estaba relacionado al colesterol, ¿por qué se daba? Entonces, algo de lo que se vio desde el primer estudio es que la pitavastatina reducía la placa no calcificada. Sin embargo, si ustedes en la parte derecha en la tabla, ustedes pueden ver que realmente los niveles de colesterol se mantuvieron en el placebo versus el grupo de pitavastatina.
pero lo que de repente no se explicaban es por qué había ocurrido esto. Entonces, lo que hicieron en este caso es medir estos factores o estas proteínas que pudieran estar relacionadas a inflamación y que pudieran estar ocasionando este problema. Entonces, algo que vieron es que la pitavastatina condujo a la expresión diferencial de varias proteínas. La principal es esta proteína que es la PCOLS, que es una endopeptidasa potenciador de procolágeno, que se ha visto que es una enzima que está implicada en el depósito del colágeno intersticial. Entonces, se vio que las personas que tenían un incremento de PCOLS tenían una disminución de la placa no calcificada y esto había una disminución del 31%. Entonces, también se vio que este incremento de la PCOLS había ocasionado una estabilización de la placa no calcificada. Entonces vieron que esta alteración o esta situación que ocurrió con esta proteína no era dependiente de colesterol LDL. Entonces, uno de los estudios que pues sí ha llamado mucho la atención. Otro de los estudios que quisiera compartirles es este estudio donde se analizó el uso de semaglutida en personas con esteatohepatitis no alcohólica de origen metabólico. Aquí se incluyeron a personas que tuvieran MASL y que tuvieran infección por VIH y se les dio semaglutida. Ustedes recordarán que semaglutida es un agonista de receptores GLP-1 y que en personas que viven con diabetes se ha asociado a una disminución de la grasa hepática. Entonces, aquí lo que vieron es que posiblemente esta disminución de la grasa hepática también se pudiera ver en personas que vivían con VIH. Entonces, lo que hicieron fue un estudio piloto, fase 2 abierto, en lo cual evaluaron el efecto de la semaglutida en los triglicéridos intrahepáticos cuantificados por una imagen de resonancia magnética. Entonces aquí incluyeron a personas que tuvieran más de 94 centímetros de circunferencia de cintura en mujeres y 95 en hombres que tuvieran resistencia a la insulina o diabetes o que tuvieran ya un análisis previo con triglicéridos intrahepáticos medidos por resonancia magnética de más del 5%. Entonces, en este caso fueron inscritos 51 personas. Fíjense aquí en el protocolo, cómo está diseñado, se les dio dosis de semaglutida de 0.25 miligramos subcutáneos semanalmente, que es habitualmente lo que se hace cuando inician este fármaco. Después se le incrementó a dosis subcutánea también de 0.5 miligramos semanalmente y después a partir de la semana 4 y la semana 5 le siguieron el tratamiento a dosis de 1 miligramo subcutáneo semanalmente hasta completar las 24 semanas. Entonces, ¿qué fue lo que vieron los participantes? Las características de las participantes tenían 52 años de media de edad, el 37% eran mujeres cisgénero y el 57% eran hombres cisgénero. En el caso de la etnicidad, el 27% eran blancos no hispanos, el 33% eran negros y el 39% eran hispanos. El índice de masa corporal, fíjense, 35. Entonces, las personas tenían entre obesidad grado 1, grado 2. La mediana de circunferencia abdominal era de 114 centímetros y eran personas que estaban con su presión virológica y que aparte tenían un buen conteo de CD4. Entonces, dentro de los resultados primarios, al momento de hacerle la imagen de resonancia magnética, se encontró una reducción de más del 30% de triglicéridos intrahepáticos por resonancia magnética en el 58% de las pacientes y también, fíjense, el 29% de las personas tuvo una resolución completa de la esteatohepatitis o del problema metabólico asociado. Entonces, eso es algo muy importante. Algo de lo que vieron es que habían mayores reducciones en mujeres, en personas blancas, hispanas y no hispanas, y también en personas de más de 60 años. Entonces, creo que es un estudio, creo que en los últimos
años hemos visto esta situación de la obesidad, hígado graso que pueden tener las personas que viven con VIH, y creo que hay pocos estudios que han evaluado y que han obtenido estos resultados. Entonces, creo que puede ser una buena perspectiva de tratamiento a mediano largo plazo. Entonces, otra de las cosas que encontraron, aparte de la reducción de triglicéridos intrahepáticos, también hubo mejoras significativas en el peso, índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, la hemoglobina glicada y el coma de resistencia a la insulina. Hubo una pérdida media de 7.8 kilogramos, y la mayor pérdida fue entre mujeres, como ya les había comentado, de más de 40 años. Y también se vio que esta pérdida de los triglicéridos intrahepática se relacionaba a una mayor pérdida del cuerpo, del peso corporal, perdón. Y también algo creo que importante y algo que se ha visto es que sí, uno de los efectos adversos que pueda tener la semaglutida es que si pudiera disminuir un poco la masa muscular o la masa magra. Entonces, algo de lo que se vio es que no ocasiona tanto problema de pérdida muscular, que creo que eso también es de los puntos importantes que se pudieron ver en este estudio. Otro estudio también que se presentó en el CROI, también relacionado al uso de semaglutida en personas que viven con VIH, es que, por ejemplo, en este estudio se aleatorizaron, es un estudio doble ciego, aleatorizado, y en un grupo se les dio semaglutida y en el otro únicamente placebo. Aquí se incluyeron personas que tuvieran diabetes y se incluyeron personas que tuvieran un índice de masa corporal y que estuvieran en tratamiento antirretroviral, de los cuales el 80% estaba en un régimen de inhibidores de integrasa. Entonces, lo que hicieron es aleatorizarlos a recibir semaglutide o no recibir semaglutide. Previamente se les había hecho una evaluación de la estabilidad y hábitos en el estilo de vida, ¿no? Para que empezaran a mejorar sus hábitos del estilo de vida antes de ser incluidos al tratamiento. Al igual como se le hizo en el estudio anterior, se inició dosis semanales de 0.25, 2 semanas, después otras 4 semanas, 0.5, y ya después se les dio la dosis plena de 1 miligramo y se extendió el tratamiento a 24 semanas. Y aquí pues ya lo que se vieron fueron los resultados. Y fíjense, algo creo que muy importante, las personas en general bajaron 6.5 kilos de peso, una disminución de peso bastante importante. Hubo una disminución del 30.6% de tejido adiposo visceral, hubo un 11.2% de pérdida de tejido adiposo subcutáneo, y también hubo una disminución del 10.4% de masa corporal magra. Y también algo que se vio, que creo es muy importante, es que disminuyó la PCR ultrasensible y disminuyó también este CD163, que habitualmente tiene que ver con la producción de factor de necrosis tumoral, y que su disminución ocasiona una disminución de la activación de los macrófagos. Ustedes recordarán que una de las cosas que no hemos podido controlar en las personas que viven con VIH es precisamente esta hiperactividad en el sistema inmune que tienen. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque todavía falta un poco. Pues vamos a dejar unos más o menos 5 minutos para preguntas, entonces más o menos te quedan como 10 minutos. Ok, perfecto. Pero Muchas vamos gracias. bien, ¿no? Vamos bien. Pero sí es importante porque tenemos ya varias preguntas pendientes. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, en este estudio que les presento, algo de lo que se está hablando en la actualidad mucho a nivel internacional es cómo empezar a implementar el Doxipep. El Doxipep es una estrategia de prevención en el cual, después de una relación sexual, a las personas antes de 72 horas se les tiene que dar tratamiento y darles 200 miligramos de doxiciclina con el objetivo de prevenir específicamente clamidia, gonorrea y sífilis. Entonces, lo que hicieron en este estudio es analizar en San Francisco cuáles eran las tendencias de reducción de infecciones de transmisión sexual después de que se implementó como una medida de salud pública el Doxipep en San Francisco. Entonces, después de eso hicieron un análisis.
Si se dan cuenta aquí en esta gráfica del lado derecho, podemos ver cómo el COVID ocasionó una disminución de las infecciones de transmisión sexual. Pero fíjense, el Doxipep se implementó en octubre del 2022 en Estados Unidos, específicamente en San Francisco. Aquí se implementó y después de esto hubo una disminución importante de las infecciones de transmisión sexual bacterianas. Entonces, aquí, ¿qué pasó con clamidia? Este es el periodo pre-implementación del Doxipep y una vez que se implementó el Doxipep, cómo hubo una tendencia a la caída de infecciones por clamidia. Aquí se observó una disminución de 6.6% de los casos de clamidia posterior a la implementación que fue en octubre del 2022. Y de octubre del 2022 a noviembre del 2023 hubo una caída del 50% de las infecciones por clamidia. ¿Qué pasó con sífilis? También, si se dan cuenta, en el periodo antes de la utilización del Doxipep como medida de salud pública, había una cifra estable. Sin embargo, posterior a esta implementación, cayó la cantidad de diagnósticos de sífilis temprana, una disminución de 2.7% por mes, y de que se implementó, que fue de octubre del 2022 a noviembre del 2023, hubo una disminución del 51%. Sin embargo, esto no ocurrió con las 3 infecciones de transmisión sexual. Aquí fíjense, en el periodo pre-utilización del Doxipep, hubo una disminución de las cifras de infecciones por gonorrea. Sin embargo, después de la implementación del Doxipep, esto era la tendencia esperada, que hubiera una disminución de las infecciones por gonorrea. Sin embargo, incluso se observó un incremento de 1.8% de casos por mes después de la implementación. Entonces, eso es algo que llamó mucho la atención y que precisamente es algo de lo que se está buscando. ¿Cuál es ese problema? Posiblemente algo de lo que se está hablando y seguramente ustedes han escuchado, es posible resistencia del gonococo a los tratamientos con doxiciclina. Entonces, creo que es alguna de las perspectivas que pudieran evaluarse a mediano y largo plazo. Otro de los estudios que se presentaron en el pasado CROI es un estudio de Doxipep, pero este se realizó en mujeres jóvenes. Entonces, en este estudio se incluyeron a mujeres jóvenes de Kenia y aquí lo que hicieron es que les dieron Doxipep, les indicaron cómo se deberían de tomar el tratamiento después de 24, máximo 72 horas después de haber tenido una relación sexual. Y aquí lo que hicieron a las personas, a las mujeres, es que les midieron las concentraciones en cabello. Ustedes recordarán que en algunos de los estudios de Doxipep que se habían realizado con anterioridad, precisamente uno de los grupos donde se veía que no era de beneficio el uso de Doxipep era precisamente en mujeres. Una de las cosas que observaron en este estudio, que el 29% de todas las personas que se les realizó el estudio solamente fueron positivas en los especímenes analizados a doxiciclina. Entonces, aquí en este estudio que fue presentado en el CROI, este falla en el Doxipep, específicamente en mujeres jóvenes, estuvo relacionado a el no consumo del medicamento. Una también de las cosas que hacen análisis es que posiblemente esto se deba al warning que se pudiera tener del uso de este fármaco durante el embarazo y que se debería de cambiar un poquito esta situación o cambiar las indicaciones de este fármaco. Otro de los estudios creo que importantes, ustedes a lo mejor ya han escuchado este estudio que es el Doxivac. Una de las cosas que habían visto anteriormente es que el Doxipep pudiera ser de utilidad para gonorrea, para sífilis y clamidia, pero no para gonorrea. Y algún estudio que había publicado el doctor Molina de Francia, se había demostrado que el que las personas tuvieran vacuna contra Neisseria meningitidis tipo B pudiera favorecer
la disminución de la incidencia de infecciones por Neisseria gonorrea. En este estudio lo que hicieron fue incluir a hombres que tienen sexo con hombres que estuvieran en PrEP más de 6 meses y que habían tenido previamente una infección de transmisión sexual bacteriana y que en la actualidad no tuvieran síntomas de el tratamiento, en este caso de infección de transmisión sexual, perdón. Y aquí lo que hicieron es, todas las personas se aleatorizaron a no recibir PEP versus recibir Doxipep 24 a 72 horas posterior a relación sexual. De este grupo también se aleatorizaron a recibir vacuna de meningococo tipo B al mes 0 y a los 2 meses versus no recibir vacuna. Y del otro grupo se analizaron personas que no tenían PEP o que no se habían incluido a este protocolo y que sí hubieran sido, por ejemplo, vacunadas contra Neisseria meningitidis tipo B y que no tuvieran vacuna. Entonces, lo que hicieron es ver cómo les iba a estas personas. Entonces, fíjense, de la N total, 545 pacientes, la mediana de edad fueron de 40 años, el 88% eran personas blancas, el 88% tenían un empleo estable y la mediana de parejas sexuales era de 10 en los últimos 3 meses. La mediana de tiempo para tomarse la doxiciclina fue de 15 horas. Más del 70% reportaron haber tenido o haber utilizado el Doxipep en el último acto sexual. 62% de las personas tenían el fármaco en plasma y el 69% lo tenían en orina. ¿Qué fue lo que pasó con esta adherencia? Fíjense, hubo una reducción de 86% de los casos de clamidia, una reducción del 79% en los casos de sífilis y un 33% de reducción en los casos de gonorrea. Y algo que sí se vio es que las personas que utilizaban Doxipep era más común que tuvieran resistencia, que la gonorrea tuviera resistencia a tetraciclinas. Y una de las cosas que se buscaba en este estudio es que si realmente esta vacuna contra Neisseria meningitidis tipo B pudiera ser efectiva. Solamente les recordaría que esta vacuna no la tenemos en México. ¿De acuerdo? Habitualmente esta no es la vacuna que tenemos que se aplica en México. 22% hubo de reducción de casos de Neisseria gonorrea, sin embargo, no alcanzó la significancia estadística. Entonces, de acuerdo a las conclusiones del doctor Jan Michael Molina, no hay una disminución de los casos con esta vacuna. Entonces, creo que sigue la discusión, o sea, ¿qué se debe de hacer? ¿Ser más restrictivos en el uso o ampliar más su uso? Creo que es una de las dudas que tenemos. Por ejemplo, la mayoría de los estudios, la elegibilidad de los estudios son hombres que tienen sexo con hombres que hayan tenido una infección de transmisión sexual y mujeres transgénero. Pero sí se ha visto que esto pudiera favorecer un poco la inequidad en el acceso a los servicios de salud, que pudiera favorecer que solamente algunos grupos poblacionales pudieran tener acceso a este tipo de fármacos. Y sinceramente pudiera ocurrir como lo que pasa con el PrEP, ¿no? Que desafortunadamente las personas que son más desfavorecidas tienen menos acceso a este tipo de tratamientos. Entonces, en cuanto a comorbilidades y coinfecciones, como mensajes para llevar a casa, el BF-TAF 2 veces al día es una opción para tuberculosis relacionada con el VIH. En el análisis proteómico del estudio REPRIP, la pitavastatina se asoció con una mayor expresión de PCOLS, que es una enzima implicada en el depósito de colágeno intersticial. También se vio que en el estudio Slim Liver de personas que viven con VIH sin diabetes mellitus, la semaglutida se asoció a una reducción significativa del depósito de triglicéridos intrahepáticos y también se observó que hubo mejora significativa en el peso, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, glucosa, índice de resistencia a la insulina por HOMA, hemoglobina glicada y triglicéridos.
Y en San Francisco se observó que en las personas que tienen hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres transgénero, la implementación de Doxipep se asoció a una disminución significativa de clamidia y sífilis temprana, pero no de gonorrea en comparación a las tendencias previstas. Pues no sé si quieren, le podemos dejar aquí. Creo que me faltan, pues creo que ya poquitas diapositivas, pero si quieren le podemos dejar aquí para No, ver si hay pues yo preguntas. creo que pues, yo creo que podemos concluir su presentación con lo que falta. Ok, perfecto. Pues continuemos. Muchas gracias. Entonces, tratamientos potenciales para el futuro, ya habíamos comentado un poquito los tratamientos de larga duración en diferentes contextos, creo que ya son una realidad. Nos falta tener los fármacos disponibles y a precios que sean adecuados para incluir a una buena cantidad de personas. Y fíjense, en este estudio también es un estudio de simplificación y aquí lo que se buscaba eran personas, las personas que se incluyeron en este estudio eran personas que vivieran con VIH, que tuvieran cargas virales de menos de 50 copias y que estuvieran en un tratamiento de VF-TAF, sin antecedente de fracaso virológico y que tuvieran un recuento de más de 350 células y que tuvieran leucocitos totales de más de 900 células y que no tuvieran infección por virus de hepatitis B, porque obviamente les iban a quitar el tenofovir. Aquí lo que hicieron es aleatorizarlos en dos grupos. Uno de los grupos era continuar en el tratamiento con BF-TAF o dejarles tratamiento con islatravir 2 miligramos o lenacapavir 300 miligramos vía oral, pero semanalmente. Ustedes recordarán que uno de los primeros estudios que se hizo con lenacapavir, o de los primeros estudios, es la dosis semestral, y también el islatravir se había estado ensayando también en algunos estudios, pero se habían detenido los estudios porque podía ocasionar disminución de la cuenta total de linfocitos. Y ahora lo que se hizo es combinar estos dos fármacos y darlos vía oral y ver cómo respondían las personas. El seguimiento inicial se va a hacer a 48 semanas con una fase de extensión de islatravir 2 miligramos más lenacapavir 300 miligramos cada semana. Entonces, el principal criterio de evaluación va a ser ver todas las personas que tuvieran cargas virales de más de 50 copias y también a las 24 semanas, pero también algo que es importante vigilar es cómo se mantenían el conteo de CD4 y los conteos absolutos de linfocitos y también evaluar un poco de la farmacocinética del medicamento. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente los grupos eran homogéneos, mediana de edad de 40 años en ambos grupos, mujeres al nacer 19% en el grupo de islatravir versus lenacapavir, 17% en el grupo de BF-TAF, y por ejemplo raza blanca 48% versus 51%, prácticamente los grupos muy homogéneos. La media de conteo de CD4 era más o menos de 75 y 818 y prácticamente el 88% en el grupo de islatravir con lenacapavir tenían más de 500 CD4 y el 96% en el grupo de BF-TAF. Y es también el conteo total de linfocitos absolutos, 1940 y 1950. Entonces, aquí lo que vieron en el análisis a 48 semanas es que las tasas de supresión virológica prácticamente eran iguales, 94.2% en el grupo de islatravir con lenacapavir semanal versus el 94.2% en el grupo de BF-TAF. Entonces, se vio realmente que pues les iba bien desde el punto de vista virológico y ahora pues ver los efectos adversos, prácticamente los efectos adversos les iba muy parecido y una de las cosas que también vieron es si había a lo mejor efectos adversos severos que pudieran ocasionar alguna alteración o alguna suspensión del tratamiento antirretroviral. Y algo creo que es muy importante
que le va a quitar, creo que mucho peso de encima la farmacéutica que produce islatravir, es que fíjense, esta dosis de medicamento que fue de 2 miligramos de islatravir semanal se mantuvo muy estable la cantidad de CD4 y se mantuvo muy estable la cantidad de linfocitos. Y ya por último, para terminar, estos dos fármacos nuevos, que son estudios fase 1 A y B, en el cual es un inhibidor de integrasa, el GS1720, que aquí precisamente lo que pretenden ver es qué dosis es la más adecuada y qué potencia antiviral puede tener. Y uno de los objetivos, de acuerdo a las vidas medias de este fármaco, es que se pueda dar una dosis semanal de este medicamento. Y se dan cuenta, a mi parecer, una de las dosis, pues creo que más adecuadas es la dosis de 30 miligramos, que tiene una muy buena potencia intrínseca y se da obviamente a dosis mucho más bajas. Y otro de los estudios también de fase 1 que se publicó, que se comunicó en este CROI, es un fármaco análogo nucleósido de la transcriptasa reversa, el MK8527, y también lo que se vio es cómo se comportaba el medicamento después de una dosis oral y cuál era la cantidad de reducción de carga viral en logaritmos copias a la semana de seguimiento. Y si se dan cuenta, a partir de 0.5 miligramos de la dosis de este fármaco ocasiona una disminución importante de la carga viral a los 7 días. Y bueno, pues de los estudios que les acabo de mencionar, en un estudio de fase 2 sobre cambio de islatravir con lenacapavir oral semanal, hubo una eficacia similar y cambios similares en los recuentos de absolutos de linfocitos en comparación a permanecer con VFTAF, y estudios adicionales de fase 1 de terapias orales semanales, incluidos este inhibidor de integrasa, que es el GS1720, y este análogo nucleósido 87MK8527, demostraron buenas respuestas virales con una perspectiva de uso de forma semanal. Y bueno, si quieren, ya como conclusiones, cada vez hay más evidencia de los fármacos de acción prolongada en diferentes contextos, escenarios clínicos, ensayos clínicos, estudios de vida real, mostrando prácticamente eficacias similares a las terapias orales, siendo terapias en la actualidad muy seguras. La obesidad y los problemas metabólicos en las personas que viven con VIH es un problema prioritario. El entendimiento de la fisiopatogenia y las posibles intervenciones en el manejo son fundamentales para disminuir la pluripatología a largo plazo. Las infecciones de transmisión sexual son un problema prioritario a nivel nacional e internacional. En la actualidad, creo que ya hay evidencia suficiente para poder establecer programas como el Doxipep, de acuerdo a la evidencia. Entre más restrictivo es el programa, más se favorecen las inequidades en el acceso al mismo. Entonces, si pretendemos no ocasionar más inequidad en el acceso, tenemos que abrir más el Doxipep. En Estados Unidos creo que se ha abierto bastante, y pues no hay duda que ha ocasionado una disminución de las infecciones de transmisión sexual, específicamente clamidia y infección temprana por sífilis. La evidencia y las alternativas de tratamiento de larga duración sigue creciendo. Seguramente a futuro los tratamientos antirretrovirales serán de dosis semanales o mensuales, ya sea orales y parenterales. Bueno, pues les agradezco mucho por su atención. Realmente espero que sea y que haya sido esta sesión de provecho. Agradezco mucho a los doctores, actual mesa directiva de la asociación, haberme tomado en cuenta para esta sesión, y pues quedo atento de alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Muchas gracias, doctor. Pues tenemos varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer algunas nada más. Y las demás, pues se las haremos llegar personalmente para que las conteste personalmente. Bueno, una pregunta que tenemos aquí en el chat de Zoom es la hace el doctor Roberto Alvarado. Dice,
La sugerencia en nuestras guías 2021 sugieren el cambio de Biktarvy, bueno, de Biktarvy tenofovir abafenamida, por Dolu más TDF-FTC o Abacavir 3-TC. ¿Podemos solo ajustar Biktarvy 2 veces al día? ¿O tendremos dificultades para su autorización? ¿Tendremos que esperar las nuevas actualizaciones? ¿Cuál es su opinión? Y yo creo que en la actualidad es un tratamiento que todavía estaría off-label. Gilead comenta esta situación. Yo creo que ahorita es un estudio inicial, es un estudio con una pequeña cantidad de pacientes, pero sí es una buena perspectiva a mediano o largo plazo. Entonces, yo creo que a mediano o largo plazo puede ser como tuviera una persona que tuviera diagnóstico de tuberculosis y VIH, la recomendación es darle tenofovir en tricitabina y dolutegravir 2 veces al día, o hay algunas otras opciones. De acuerdo. Otra pregunta que tenemos es, en pacientes con antecedente de PEP, el cual desarrolla infección por clamidia con sospecha de resistencia a tetraciclinas, ¿qué alternativa de tratamiento usarías? A ver, otra vez, perdón, es que no escuché En bien. un paciente, en un paciente con antecedente de PEP, el cual desarrolla infección por clamidia, ¿cómo sospecharía resistencia a tetraciclina y qué alternativa de tratamiento usaría? Pues yo creo que o sea, yo creo que sí tenemos experiencia en el uso. Yo la verdad es que he tenido tratamientos antibióticos por infecciones de vías urinarias y que no ceda a que realmente acuda a un paciente que tiene o que yo sospeche que tenga infección por clamidia y no responda a clamidia. Creo que en la actualidad en nuestro país, en México, es poca la probabilidad de resistencia a doxiciclina por clamidia. Y de hecho creo que es una de las circunstancias que podemos dar esta implementación de forma segura de doxipep en el país. De acuerdo. Entonces, bueno, pues esas son las preguntas hasta ahorita. Vamos a terminar la sesión del día de hoy. Pues nuevamente te agradecemos mucho el que nos hayas aceptado la invitación para compartir estos highlights de CROI y esperamos que no sea la última vez que nos puedas acompañar. Muchas gracias. También No, pues a todos los asistentes les agradecemos mucho que hayan permanecido conectados y pues les reitero la invitación para que nos conectemos el próximo miércoles 22 de mayo. Tendremos nuestra sesión de la mensual de AMBI y también que estén atentos a las redes sociales de la AMBI porque tenemos algunos proyectos de educación médica que próximamente se van a compartir convocatorias para que puedan asistir. Les agradecemos mucho y que tengan una linda noche. Muchas gracias. muchas gracias a todos, que descansen. Gracias.